Hola, bienvenidos a esta pequeña clase de biología para secundaria, para tratar de explicar en algo, ¿no?, el proceso de regulación genética, sabiendo que la regulación genética es el proceso que controla qué genes en el ADN de una célula se pueden expresar. Diferentes células en un organismo multicelular pueden expresar grupos muy diversos de genes, aún cuando contienen el mismo ADN. Okay, aquí hay un pequeño esquema, ¿no?, de lo que vamos a ver más adelante: su cromosoma, el ADN muy enrollado, ¿no?, y luego sus dos hélices unidas por esos puentes de las cuatro bases nitrogenadas, y luego un gen, ¿no?, que está formado por exones e intrones. Pero bueno, vamos a ir entrando de a poco en materia. Aquí nosotros tenemos una célula, ¿no?, donde podemos ver su membrana celular, su citoplasma, su membrana nuclear, ¿no? Y en el núcleo podemos observar donde se encuentra toda la información genética. Obviamente, pues en este citoplasma va a haber sus diferentes tipos de organelos, ¿no? Aquí, por citar tres, tenemos pues el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático y la mitocondria, ¿no? Habíamos dicho también en la clase pasada pues que esa membrana celular es una bicapa lipídica, ¿no? Está formada por dos capas de lípidos, que la cabeza del lípido siempre va a un medio acuoso, en este caso al líquido extracelular, y el otro al líquido intracelular, que es el citoplasma, que en ella hay un sinnúmero de proteínas que son receptores, ¿sí? Y acá podemos ver unos tipos de esos receptores, ¿no? Pero estamos hablando precisamente de los genes, ¿no?, del proceso de regulación de los genes. Y aquí están, lo he dicho antes, ¿no?, los cromosomas. En el núcleo existen 23 pares de cromosomas, ¿no? Si ellos mutan, pueden o desencadenan más bien en una patología. Por citar una, si hay alguna malformación, digamos, o alguna mutación, ¿sí?, en este cromosoma 21, pues desencadenaría en un síndrome de Down, ¿no? Básicamente en el alelo corto, porque estos cromosomas que tienen forma de X, ¿no?, tienen alelos cortos y alelos largos, ¿no? Aquí en una vista lateral podemos observar el alelo corto, también llamado alelo P, y el alelo largo, también llamado alelo Q, ¿no? Entonces nosotros tenemos 23 pares, ¿sí?, del 1 al 22, obviamente, y el X o puede ser el Y, dependiendo del sexo que nosotros tengamos. Ok. Acá nosotros ya vamos entrando en materia, ¿no? Lo he dicho antes, el cromosoma de los 23 pares que tenemos aquí en el núcleo celular, ¿sí? Resulta que hay un ADN súper enrollado, ¿no? No es otra cosa el cromosoma que el ADN súper enrollado. Si nosotros lo vamos desenrollando aquí, ¿sí?, va a desencadenar en una doble hélice. Acá continúa, ¿sí? Va desencadenando en una doble hélice, y nosotros vamos a tener aquí unos puentes que unen a esas doble hélices, ¿no? Unos puentes que unen a esas doble hélices, y esas doble hélices son los pares de las cuatro bases nitrogenadas, ¿no?, que ya lo hemos hablado en alguna clase anterior. Ok, pero bueno, esta doble hélice, para dar una, una replicación a una célula hija, o sea, esta célula madre se va a desencadenar en dos células hijas.
entonces entrará una proteína llamada la ADN polimerasa, ¿no? E irá separando. Aquí nosotros vemos en este puente un espacio, digámoslo, en blanco, ¿no? Esto lo irá separando para que la doble hélice quede totalmente separada. Y luego entran otras proteínas que fijarán esa doble hélice ya separada, y luego de aquello, pues la misma ADN polimerasa irá ingresando otras bases nitrogenadas aquí a fin de formar en cada hélice una doble hélice más y así dar dos células hijas. Ahora bien, el principio de la regulación genética, el principio básico en genética, es que todo gen se expresa luego de la transcripción y luego de la transducción en una proteína. ¿Ok? Aquí podemos ver, ¿no? Una transcripción, ¿sí? Luego la transducción y luego desencadenará en una proteína con toda la información genética. Entonces, esa replicación, ¿no? Consiste en la copia del ADN de una célula antes de la división celular, para que la célula hija tenga el mismo ADN que la madre, lo dicho anteriormente, ¿no? Esa replicación en donde el ADN polimerasa juega un papel muy importante, ¿no? Luego transcribe, ¿no? Transcribe esa información, aquí la transcribe, ¿no? Miren que aquí podemos ver la doble hélice y luego una sola hélice, ¿no? Lo dicho en antes, ¿no? La ADN polimerasa la separaba, ¿ok? La transcripción consiste en convertir la información contenida en el ADN en un formato legible para la máquina celular de síntesis de proteínas, ¿sí? Eso es como cuando, digamos, uno pasa de un cuaderno a otro, la misma información, ¿sí? Y luego viene la transducción. La traducción es el mecanismo por el que el mensaje que lleva el ARN se utiliza para sintetizar proteínas, ¿no es cierto? Entonces hablábamos de que se había transcrito la información y luego se la traduce, ¿sí? Pero la información sigue siendo igual. O sea, es como que aquí tengamos un idioma, por decir el inglés, lo vamos a traducir al español, pero la información sigue igual. ¿Ok? Entonces, en el genoma humano existen o contiene, unos libros dicen 30.000, otros dicen 22.000, según los últimos estudios europeos, ¿no? Mencionan que hay unos 22.000 genes y estos codifican unas 100.000 proteínas. ¿Por qué? ¿Cómo es que hay 22.000 genes y luego sintetizan, digamos, ¿no? 100.000 proteínas? Esto es porque cada gen puede dar más de una proteína. Aquí vemos, ¿no es cierto? El gen, lo vemos aquí, y aquí está el gen, ¿no? Y puede desencadenar en más de una proteína. Aquí viene toda la información, ¿no? Toda la información. Entonces, toda esta información viene y da una copia exacta, ¿no? Ya se formó la célula hija y tiene una información exacta, pero esas células no utilizan los 22.000 genes que ya poseen cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué? A pesar de que todas las contienen, lo utilizan, perdón, de acuerdo a la especialidad que tenga cada una de ellas. Por ejemplo, si esta célula se especializa en tejido hepático, ¿sí?
pues entonces hará su función como hígado, ¿no? Su función como hígado. De pronto tiene esta otra célula, se especializó, digamos, en músculo, ¿sí? Igual tendrá sus 22.000 genes, pero no los utilizará todos, ¿sí? No los utilizará todos, posiblemente unos 10.000, de acuerdo a la especialidad en la que ella vaya a ejercer su función, ¿no? Aquí un ejemplo de lo que hablábamos, ¿no? El hígado, por ejemplo, ¿sí? Puede que vaya a hacer su función tanto para que el alcohol se deshidrogene, ¿no? Entonces, esos genes que están especializados harán esa función, pero acá las neuronas no podrán hacer esa función que hace el hígado. Lo mismo, a lo inverso, ¿no? Estas dendritas y células como la neurona tendrán su función, ¿sí? Tendrán su función neurotransmisora, pero no podrá ser la función que hace el hígado. ¿Por qué? Porque cada célula de esta hija se especializó en cada tejido, en cada órgano. Entonces, es así como se va regulando eh, todos estos principios de la genética, ¿sí? En la que espero haber dado la introducción a este mundo maravilloso pero complejo del proceso de la regulación genética. Entonces iremos abarcando en las próximas clases con otros videos la continuación de este mundo maravilloso.